And as I was seeking the Lord for this word, I would like as an introduction, dejarles saber cuál era la condición let you know what was the condition de Israel of Israel con respecto a su vida espiritual en este momento cuando Jeremías les da la palabra a ellos. in respect to their spiritual life in this moment when Jeremiah was bringing forth this word. El pueblo de Dios en este momento cuando Jeremías les da la palabra espiritualmente estaba en decadencia total. In this time where Jeremiah was giving the word, the people of God in Israel were completely in decay. Ellos adoraban a otros dioses. They were worshiping other gods. Ellos se habían olvidado del Dios que los sacó de Egipto de la esclavitud. They had forgotten about the God that had taken them out of Egypt and out of slavery. Ellos se habían olvidado a ese Dios que los protegió durante todo ese tiempo, They had forgotten about the God that had protected them throughout this whole time, que hizo constantemente provisión para ellos. that constantly made provision for them. El sacerdocio se había corrompido. And now their priesthood had been corrupted. Los profetas profetizaban mentiras The prophets were prophesying lies. conforme la gente quería escuchar, el profeta venía. According to what the people wanted to hear of the prophet say. Y esa era la condición en ese momento del pueblo de Israel. And that was the condition in that moment of the people of Israel. Y Dios dice algo, Dios a través del libro de Jeremías dice muchas cosas And throughout the book of Jeremiah, the Lord says many things no buenas acerca de la condición de este pueblo. that are not good according to the condition of these people. Pero en el capítulo 5 del libro de Jeremías, But in chapter si usted 5, puede buscar en su Biblia porque es bien importante if you could please look for it in your Bible, this is que very veamos important that we see lo que Dios dice what God says acerca de la condición de este pueblo. Él dice muchas cosas, about the condition of this people, but he says many things. pero en el capítulo 5 y el verso 23 But in verse 23, dice lo siguiente, Dios acerca del pueblo. this is what he says according to the people. Escuche lo que dice, no obstante, este pueblo tiene corazón falso But these people have a false heart y rebelde. and rebellious and stubborn. Se apartaron y se fueron. They have turned away and gone away. Y no dijeron en su corazón, And they did not say to themselves, temamos ahora a Jehová, let us fear the Lord our God, Dios nuestro, our God, que da su lluvia temprana y tardía en su tiempo, who gives autumn and spring rains in its season, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. and who assures us of the regular weeks of harvest. ¿Qué fue lo que hizo What was it that was done que la vasija se echara a perder? that made the vessel go to waste, to be marred? Mientras Dios estaba formando al While pueblo de Israel. the Lord was forming the people of Israel, Dice el verso que hemos leído de que la vasija se echó a perder. it says in the verse we just read that the vessel was marred. ¿Y qué fue? Fue la pregunta que yo me hice. ¿Qué fue lo que hizo que la vasija se echara a perder? So I asked myself, what was it that made the vessel be marred? Y el Señor responde aquí en su palabra. And the Lord responds with his word. Dice que el corazón falso It says that the false heart echó a perder la vasija. was what made the vessel be marred. La rebeldía del pueblo The rebellion of the people echó a perder la vasija. was what made the vessel be marred. En su corazón dijeron, In their hearts they said, no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová. in their hearts they did not say, let us fear O our sea God. que en ellos no había temor de Dios. So that means that within them there was no fear of God. No les importaba They didn't care de que no llegara la lluvia temprana y la lluvia tardía, sabiendo that if the latter rain or the early rain came, knowing que ellos necesitaban esa lluvia para que pudiera haber cosecha. that they needed of that rain for them to have a harvest. No había temor en sus corazones. There was no fear in their hearts, Ellos despreciaron a Dios and they despised the Lord. y la vasija se echa a perder. And now the vessel becomes marred.
por causa de la condición del corazón del pueblo, because of the hearts and the condition of the people, por causa de esta rebelión que había en sus corazones, because of the rebellion that was in por their hearts, causa de la falsedad que había en sus corazones. because they were false in their hearts. El propósito de Dios al enviarles esta palabra que Jeremías les trajo The purpose of God in sending this word that Jeremiah brought forth to them, era que el pueblo se arrepintiera, it was for the people to repent, cosa que no ocurrió. something that did not happen. A pesar de las advertencias que Dios le estaba haciendo, Despite of the warnings that God was making to them, y Dios le dice a través del profeta, and God was telling them through the prophet, no podré yo hacer como este alfarero, can I not do as this potter has done? pero ellos no entendían que en medio del proceso, But they were understanding that in De the midst of the formación. process of formation, porque este era un proceso de formación, because this was a process of formation, Dios quería formar God wanted to en form ellos in them la imagen the image que Él tenía ya, that he already had. pero ellos no permitieron esa formación. But they did not allow that formation. Y con la condición de su propio corazón, And because of the condition of their own hearts, ellos they hicieron de que Dios, made that God, ellos hicieron que Dios they made that God los llevara a esta forma de cautividad would take them to a form por of causa del captivity pecado de ellos mismos. because of their own sin. Dios, al ver la condición del hombre God sees the condition of the man, y en su amor y misericordia por and el in hombre, his love and his mercy for man. en Ezequiel 36 dice lo siguiente: In Ezekiel 36, it says as following: les daré un corazón nuevo I will give you a new heart y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. and put a new spirit in you. Les quitaré ese terco corazón I will remove that heart of stone de piedra and give you y les daré un corazón tierno y receptivo. a heart of flesh. Pondré mi espíritu en ustedes I will put my spirit in you para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. and move you to follow my decrees and make you careful to keep my laws. Dios sabía que el hombre no podía God knew that the man couldn't obedecer a Dios cuando Dios lo quería formar. obey God when God wanted to form them. El alfarero, Dios, The potter, God, buscaba que formara al pueblo de Israel, he was pero looking to form the people of Israel, ellos, but they, por la desobediencia y por su naturaleza, because of their disobedience and their natural lo state, que hacían era rechazar constantemente a Dios What en they did was- desobediencia y idolatría. they were rejecting God in disobedience and with idolatry. Y Dios, en su amor y en su misericordia, And God in his love and in his mercy, provee para el hombre un nuevo pacto. he provides for the man a new pact. Creo que no lo hemos leído. Acompáñeme Ezequiel, porque la versión Reina Valera tal vez sea más claro para usted. Let's read in El libro Ezekiel, de Ezequiel, in Ezekiel, capítulo 36. in verse 36 again. Dice el verso 26. And verse 26 says, Os daré un corazón nuevo I will give you a new heart y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros and put a new spirit within you. y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra And I will take the heart of stone y os out of your daré flesh un corazón de carne. and give you a heart of flesh. Mire cómo todo nace en el corazón del hombre y Dios lo sabía. Look how everything is birthed in the heart of man, and God knew this. Dios sabía de que cuando Él quería ponerlos en el proceso de formación, ellos se resistían. God knew that when he wanted to place them in the process of formation, they would resist. Ellos no querían entrar en ese proceso de formación. They would not want to enter that process of formation. Ellos no deseaban They did not desire obedecer a Dios. to obey God.
y Dios provee un corazón nuevo and God provides a new heart. y un espíritu nuevo, dice el verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu And verse 27 says, I will put my spirit y within you haré and will cause que andéis en mis estatutos You y to- guardéis mis preceptos you to walk in my statutes, and you will keep my judgments, y los pongáis por obra. and you will do them. Dios sabe que cuando nosotros venimos a Cristo, God knows that when we come to Christ, nuestro tiempo de formación va a comenzar ahí. our time of formation will begin. Todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, All of us who have received Christ in our hearts, sin excepción, without exception, vamos a pasar por ese proceso de formación de Dios. we will go through that process of formation by God. Y Dios sabe que sin el Espíritu, sin la ayuda de su Espíritu en nosotros, And God knows eso es imposible. That without the help of His Spirit within us, that's impossible. Por eso dice Él, les daré un nuevo corazón And that's why He says, I will give you a new heart, y le daré mi espíritu dentro de ellos and I will put my spirit within them, para que me puedan obedecer. so that they will be able to obey me. La única manera de que yo me pueda mantener dentro del proceso de Dios The only way that I can maintain myself within the promise or the process of God y de la formación que Él está haciendo en mi vida, and complete the formation that He's doing in my life, solamente es a través it's only by de una relación que yo pueda tener con el Espíritu. a relationship that I can have with the Spirit. No hay otra forma, There is no other way. no hay otro camino. There is no other path. Por eso es que el Señor, cuando venimos a sus pies, That's when the Lord, when we come to His feet, en este nuevo pacto de gracia al cual hemos entrado, in this new pact of grace that we have entered, lo primero que Él hace es darnos a su Espíritu, the first thing He does is give us His Spirit. sellarnos con su Espíritu. He seals us with His Spirit. Y entonces ahora nos toca And now we have to conocer y entender ese camino understand and know that path de dependencia of dependence constante constantly, para que en el tiempo del proceso y de la formación so that in the time of process and formation, yo no corra, I will not run, yo no resista, I won't resist, sino que por medio del Espíritu but because of the Spirit, yo pueda recibir fuerzas, I could receive strength. pueda recibir la palabra que necesito escuchar. I could receive the word that I need to hear. Porque en el tiempo de formación, Because in the time of formation, nuestra humana naturaleza, in our human nature, lo primero que quiere the first thing it wants to do es correr, is run. es correr. It's run. Nuestra naturaleza no quiere quedarse allí, Our natural state does not want to stay there porque muchas veces no entiende el proceso en el que está. because many times it doesn't understand the process in which it's in. Y el espíritu que nos es dado, And the spirit that has been given to us nos es dado para ayudarnos a entender has been given to us to help us understand qué quiere hacer el Señor, en qué área Él quiere trabajar en mí. what the Lord wants to do and which area He wants to work in. Quiere abrir mis ojos He wants to open my eyes para que yo pueda ver so that I will be able to see qué Él espera de mí, that what He expects of me, qué área está formando, what area He's forming, que no me resista. to not resist. Amen. Que no haga como el pueblo que se volvió rebelde, To not do as the people that became rebellious, sino que cede a lo que Dios está pidiendo. but that they will yield to what God is asking. Porque la formación que Él nos quiere dar tiene un diseño. Because the formation that He wants to give us has a design. El pueblo de Israel no entendía en su plenitud The people of the Israel did not depend on their own cuál era ese plenitude. diseño a la que Dios lo estaba llamando en la formación. What was the design He was calling for them in that formation? No entendía. They didn't understand. Pero ahora que nosotros entramos a un nuevo pacto But y, now that we enter that new pact, y venimos a ser sellados con su espíritu y tenemos comunión con su espíritu, and we come to be sealed by His Spirit, and we come to have communion with His Spirit, el espíritu nos va a revelar el diseño que Dios tiene the Spirit will reveal to us the design that He has para nuestras vidas. for Porque hay our un diseño. lives. Because there is a design. Yo le voy a decir ahora cuál es ese diseño. Now I'm going to be honest. Antes de entrar ahí, vaya conmigo a Isaías 64. Let's go to Isaiah 64.
Isaías 64, verso 8. Isaiah 64, verse 8. Escuche lo que dice este texto. Listen to what this text has to say. Ahora pues, But now, Jehová, but now, O Lord, tú eres nuestro Padre. you are our Father. Escuche bien lo que dice, tú eres nuestro Padre. Listen well to what it says. You are our Father. Nosotros barro, We are the clay, y tú el que nos formaste. and you are our potter that formed us. Así que obra de tu mano somos todos nosotros. So we are all now the work of your hand. ¿Quién es el que nos está formando? Who is the one that's forming us? Esa es una pregunta para usted. That's a question for you. Amen. Su Padre, Your Father, su Padre espiritual. your spiritual Father, Él es el que nos está formando. He is the one that's forming you. Ahora bajo este nuevo pacto de gracia, Now under this new pact of mire grace, cómo Dios hace las cosas. look how God does these things. Cuando venimos a rendirle a Él nuestra vida, When we come to surrender our lives to Him, Él nos hace sus hijos. He makes us His children. Nos sella con su espíritu, dice la palabra. The word says He seals us with His Spirit. Y por cuanto sois hijos, dice el libro de Gálatas capítulo 4. And in Galatians 4, it says, because we are His children, Por cuanto sois hijos, Dios envía el espíritu del Hijo a tu corazón, the Lord sends the Spirit of His Son to your heart, para que desarrollemos una relación con nuestro Padre. so that we could develop a relationship with our Father. Y en esa relación entendamos de que por amor, And that in that relationship, we understand that because of love, por amor al amor de ese Padre que tiene para nosotros que somos sus hijos, because of the love of the Father that He has for us as His children, tenemos que reconocer que hay una formación que Él nos quiere dar. we have to acknowledge that there's a formation that He desires to give us. Hermanos, miren, yo le digo una cosa. I'm going to tell you something, my brethren. Cuando la pastora se paró aquí y trajo la palabra, When the pastor got up here and she brought forth the word, entendimos we understood de que esa palabra la estaba dando Dios para esta casa that the word was given by God for this house y para cada uno de nosotros personalmente. and for each one of us personally. El Señor nos está empujando a entender The Lord is pushing us to understand que lo que Él quiere derramar sobre esta casa, that what He wants to pour out on this house, Él lo quiere hacer. He wants to do it. Es su promesa para esta casa. It's His promise for this house. Pero tenemos que entender que hay un proceso de formación But we have to understand that there's a process of donde formation Él quiere ver un corazón de un hijo que se rinde where He an- wants to see the heart of a child that surrenders ante la soberanía de un Dios que es su Padre, que lo está formando porque lo ama. before the sovereignty of a God that's their Father, that's forming them because He loves them. Porque un padre está comprometido con la formación de su hijo. Because ¿No a es así? father has to be compromised with the formation of their child. Is it not so? Nosotros como padres estamos comprometidos As en parents, corregir, en enseñar, we're en alimentar, compromised in feeding and teaching and en fixing amar, and loving en perdonar, and forgiving en mostrar misericordia, and showing mercy. en esa relación de padre a hijo. In that relationship of the father and the Es children donde Dios quiere ayudarnos a entender is where God wants to help us understand que todo lo que está ocurriendo negativo a tu alrededor that everything that's happening in your surrendering y todo lo que Él pueda estar usando a tu alrededor and everything that He could be using in your surrendering para formarte in your surrounding to es form porque you, te ama it's because He loves you y porque Él quiere que tú entiendas and because He wants you to understand que hay un diseño that there's a en su design mente, en sus planes, in en el His corazón mind, de in His Dios plans, in the hearts of God que Él quiere mostrarte that He wants to show you porque nos ama. because He loves you. Es porque nos ama. It's because He loves you. Cuando la tormenta viene y el dolor viene, When the storms come and the pains come, cuando Él quiere tocar esas áreas donde necesita sanidad el alma, when He wants to touch those areas where the soul needs healing, cuando tú sientas de que el dolor es demasiado,
When you feel that the pain is too much, acuérdate de que tu Padre remember that your Father, te está llevando He's taking you por un proceso through a que Él process sabe that He que tú knows necesitas. that you need. Y es un proceso de formación. And then that's a process of Está formation. formando el carácter He's forming the character de alguien. of someone. Yo te lo digo ahora de quién. I'm telling you now, Busque conmigo Romanos 8:29. look with me in Romans 8:29. Este pasaje es muy crucial y muy importante entender. This passage is very crucial for us to understand. El pueblo de Israel no entendió The people of Israel did not understand a la imagen de quién to the image of who quería Dios formarlo, God wanted to create them porque no in. había una revelación en su plenitud. Sin embargo, Because there was no revelation in their eyesight, but however, However, bajo la gracia y bajo este pacto, under the grace and under this pact, el diseño que Dios tiene en su mente como formador, the design that God has in His mind as one that no forms, lo revela aquí. He now explains it to us here. Romanos 8:29 dice, Romans 8:29 says, porque a los que antes conoció, for whom He foreknew, también los predestinó He also predestined para que fuesen hechos conforme to be conformed a la imagen to the image de su Hijo. of His Son. Amen. Bajo este nuevo pacto de gracia, Under this new pact of grace, el plan de Dios the plan of God, desde la eternidad que Israel no entendió, of the eternity that Israel did not understand, era que ahora que Jesucristo sea formado en nosotros. it was for Jesus Christ to be formed within us. No hay otra imagen, no hay otro diseño There's no other image, there's no other design que Dios desea para sus hijos, that God desires for His people, sino que Jesucristo sea ahora but El- that Jesus Christ will be now el que se forme en nosotros. the one that's formed within us. La imagen del Hijo The image of the Son, en los hijos que tienen una relación con su Padre. and the sons that have relationship with children with their father. Y es ahora cuando entendemos And it's now where we understand que cuando el alfarero va a formar that when una vasija, the part is going to form a vessel, él tiene en su mente una imagen. he has in his mind already an image. Él tiene en su mente cómo va a ser la vasija. He has in his mind what the vessel should look like, ¿Dónde va a estar el bracito? ¿Dónde va a estar la agarradera? where the handle is going to be, how it's going to look, ¿Dónde va a estar el piquito ese para que el agua pase por ahí? where he's going to put the peak so the water could go through, ¿De qué forma va a ser? ¿Ancha aquí, angosta aquí? if he's going to make it wide or thinner here. Dios, nuestro Padre, God, our Father, como alfarero, as a potter, tiene en su mente He has in His mind el diseño the design para nuestra formación. for our formation. Y ese diseño es Jesucristo. And that image or that design is Jesus Christ. Mire, Amen. esto no es, si nos entramos a Jesucristo, esto no es cualquier cosa. Tal vez usted diga, oh, sí, mira, Jesucristo, ok, tenemos que ser como Él. If we go deep in this, it's not just like anything. Maybe you could say, oh yeah, Jesus, we're supposed to look like Him. La pregunta es esto. The question is this. En cada proceso por el cual hemos ya pasado, In every process that we have already gone through, proceso de formación, process of formation, ¿cuánto de Cristo se ha formado en ti? how much of Christ has been formed in you? Porque Amen. ese es el fin del proceso y de Be- la formación. Because that is the purpose of the formation and the process. Si ese es el fin del proceso y la formación, ¿cuánto de ti se ha formado en tu proceso? If that is the goal, then how much of you has been formed throughout that process? En el proceso que tú has pasado ya, In the process you have already gone through, ¿cuánto de Cristo se ha formado? how much of Christ has been formed in you? Esa es una buena pregunta, ¿no? That's a good question, right? Yo me la hice I asked myself, y quedé. and I stood. Los procesos que Dios permite de formación en tu vida The process that God allows in your life as a formation son para que, iglesia, entiendas
is for that you, church, to understand que Cristo tiene que formarse en nosotros. that Christ desires to be formed in us. Amen. Amor, Love. ¿cuánto de amor se formó? How much love has been formed? ¿Cuánto de misericordia se formó? How much mercy has been ¿Cuánto de formed? obediencia se formó? How much obedience has been formed? ¿Cuánto de humildad se formó? How much humility has been formed? ¿Cuánto del carácter de Cristo? How much of the character of Christ formó. has been formed? Y esa pregunta es personal. And that question is personal. Pero aquí se trata de que entendamos de que el diseño en la formación que Dios está haciendo como alfarero en mi vida, el diseño es Cristo. But here it's about understanding that the formation of Christ or God as the potter is for us as a church. No es el líder, It's not the leader, no es el pastor, it's not the pastors, no es el mejor evangelista. it's not the best evangelist. Es Cristo dentro de ti, It's Christ within you, formando nuestras vidas. forming our lives. Gálatas 4:19 dice esto el apóstol Pablo. Galatians 4:19, Apostle Paul says like this. Búsquelo conmigo. Vamos a Please, let's Gálatas. go to Galatians. Y por aquí vamos llegando. Gálatas 4:19 Galatians 4:9. dice lo siguiente. It says as following. Hijitos míos, Pablo hablando. Paul speaking, my little children, Hijitos míos, my little children, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, whom I labor in birth again, hasta que Cristo until Christ sea formado en vosotros. is formed in you. Todos deseamos Todos deseamos ser un instrumento útil en las manos del Señor. to be of a useful instrument in the hands of Todos God. deseamos que el Espíritu se derrame. Todos anhelamos ver milagros, señales y prodigios. We all desire to see the Spirit be poured out and see signs, miracles. Todos queremos ser un instrumento del poder del Espíritu. We all want to be an instrument with power by the Holy Spirit. Pero estaremos preparados para recibir ese poder. Estaremos preparados para recibir si el carácter de Cristo no está formado en nosotros. But will we be able to receive the power of Christ if the character of Christ is not yet formed in us? ¿Manejaremos bien lo que Dios nos quiere entregar? Will we deal well with what God wants to entrust with ¿Manejaremos us? bien lo que el Señor nos quiere entregar? Will we deal well with what God wants to entrust in us? Si el Señor trajo esta palabra a comienzos de año a los pastores, If es, God brought this word at the beginning of the year to the pastors, es porque hay mucho pueblo aquí que está en procesos fuertes. it's because there's many of us in this group that are in strong Y es tu processes. decisión. And it's your decision. Si te resistes If you resist y sigues como el pueblo de Israel, and you continue acting of the people of Israel, haciendo tu propia voluntad, doing your own will, evadiendo los procesos, trying to avoid the processes, evadiendo la formación. trying to avoid the formation. Esa es tu decisión. Dios te está dando la palabra. Dios viene hablando desde enero. I have been giving you the word that has been spoken since January. Pero ¿qué va a pasar con los que estás oyendo? But what's going to happen with what you're ¿Qué va a hearing? pasar con lo que hoy el Señor te está diciendo? What's going to happen with what you're hearing today, what God is telling you Es tiempo de today? examinarnos más de lo que nos hemos examinado. It's time for us to examine ourselves better than what we have already had. Es tiempo de entender que tengo que obedecer y quedarme en el proceso y hacerlo con dirección del Espíritu. It's time to understand that we have to stay in the process and do it with direction of the Es Spirit. tiempo de rendirle al Señor lo que Él me está pidiendo en el proceso. It's time for us to surrender to God what He's been asking of us in the process. Es tiempo, hermanos, It's time, my brethren, que este año no se termine that the time will not run out sin que hayamos rendido lo que el Señor quiere que rindamos, without us being able to Sin surrender que what God hayamos- has asked us to do, obedecido en lo que Dios nos está pidiendo que obedezcamos. or without us doing and obeying what God has Que no asked us hagamos to como do. el pueblo de Israel que se olvidaron de Dios. No es que Él me hace sufrir. That No. we now do not be like the people of Israel that forgot God. ¿Por qué me pasó eso a mí? Why did this happen to me? Porque me quitó lo que más amaba. Because of everything that has happened.
¿Por qué me sacó de esa relación? Why did he take me out of that relationship? Él sabe dónde tiene que tocar. He knows where he has to touch Y you. en su soberanía no le podemos decir no toques esta área. And in his sovereignty, we are not allowed to say, don't touch this area. No podemos caminar así. We cannot walk this way. El Señor está hablándonos. The Lord is speaking to us. Y el que rinda y el que entregue And the one that surrenders and y el gives, que obedezca and the one that obeys, recibirá la bendición de Dios. they will receive the blessing of God. Encontrará su propósito en Dios. They will find their purpose in God. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice esto. In Philippians 4:2, it says this: Tengan el mismo sentir que hubo en Cristo, have the same feel that it's in Jesus Christ, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios. that although being like Christ, he Dice did su not desire to palabra be en of Christ. Dice su palabra en Filipenses capítulo 2 que él no se aferró, It says in Philippians 2 that que él no se aferró. he did not hold himself. Y antes de eso dice la Reina Valera, And in the other version, tengan este mismo sentir que había en Cristo. have the same feeling that was in Christ. Pero en otras versiones dice, tengan la misma manera de pensar But in que había another en Cristo. version, it says have the same way of thinking of Christ. ¿Estás dejando que la mente de Cristo se manifieste? Are you allowing the mindset of Christ to be Por- manifested? porque si el diseño es Cristo, yo Because- debo de pensar como Cristo piensa. If the design is Christ, I should be thinking the way that Christ thinks. Entonces dice la palabra, So then the word says, haya esta manera de pensar que había en Cristo. is there this way of thinking for you to think of Christ? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, That although being in the form of God, did not Co- have the interest of being like God, como cosa a que aferrarse. as something to hold himself to. Jesucristo no se aferró a nada. Jesus was not trying to hold on to anything. Siendo Dios vino y nació de una mujer virgen y tomó forma humana, And he was born in a human form from a virgin woman, sin pecado, without sin. pero era humano. But she was human. Dice la palabra que él no se aferró The word says that he did not hold a himself ser como Dios, to be like God, sino que se despojó. but instead he let go. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. He let himself go to be just like the image of men. Y estando en esa condición de hombre, se humilló And being in that position of man, he now humbled himself. a sí mismo. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Saying that he was obedient until death, the death of the cross. La obediencia Obedience es muy crucial en el proceso. is very crucial in the process. Y el que tú decidas And when you decide romper esa relación que Dios está pidiendo, on breaking that relationship that God is asking porque for, no es legal. because it's not well, El que tú decidas that you decide quitar ese pecado de tu vida. of removing that sin from your life. El que tú decidas obedecer lo que el Señor te está pidiendo And you decide to obey what God is asking of you, va a determinar will determine si el Señor if the Lord viene comes a tu vida to your life a mostrarte to show you cuál es el verdadero llamado que tú tienes en Él. what's the true calling that you have in him. Porque en la medida en que obedecemos y hacemos su voluntad, Because in the measurement in which we obey and do his will, vamos a descubrir we will discover el llamado the calling que tenemos en Él. that we have in him. Y vamos a terminar And we will finish lo que Él nos ha encomendado hacer en esta tierra. what he has told us to do on this earth. Para concluir, To end, lo invito a que vaya conmigo al capítulo 4 del Evangelio de Juan. I ask you to go with me to chapter 4 of the book of John. Y escuche lo que Jesús, muchas cosas podemos aprender de cómo es Jesús. And we can learn many things of how Y Christ is cómo Jesús obedeció en medio de los procesos and how difíciles. Christ obeyed in the midst of the process. 4:31. In 4:32, En esta escena Jesús se encuentra con la mujer samaritana. in this scene,
Jesus is now found with Y Samaritan usted woman. sabe lo que ocurrió. Él le dio una palabra a ella y ella la recibió, la tomó y por ahí salió corriendo. And you know what happened. God gave a word to her, she received it, and from there on she went running with it. Mientras tanto, sus discípulos vienen con comida. And now his disciples come to him with food. Y en el verso 31 And in verse 31, les dice, los discípulos a Jesús. the disciples tell Jesus, Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. meanwhile the disciples urged him, Rabbi, eat something. Él les dijo, But he said to them, yo tengo una comida que comer I have food to eat que vosotros no sabéis. that you know nothing about. 33 dice lo siguiente, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído alguien de comer? And then on verse 33 it says, but they said to him, could have someone bought him some food for him to have? Y acá está el verso importante. Jesús les dijo, And this is the important verse in which Jesus said, mi comida my food es que haga is to do, la voluntad del que me envió y que acabe su obra. is to do the will of him who sent me and to finish his work. Mi comida es que acabe la voluntad del que me envió. My food is to fulfill the work or the promise of him who sent me. ¿Cuán importante para nosotros How important is it for us es tomar un desayuno, un lonche y una cena? to have breakfast, lunch, and Es dinner? muy importante, ¿verdad? It's very important, right? Es muy importante. It's very important Que así sea, that it will also be this way, que con ese mismo anhelo y ese mismo deseo y esa misma necesidad humana that with that same desire and that same need humanly, podamos decirle a nuestro Dios Padre formador, that we could tell our Lord Father, the former, hoy en esta mañana quiero hacer tu voluntad. today and this morning I want to do your Al will. mediodía quiero hacer tu voluntad. In the middle of the day I want to do your Por la will. noche quiero hacer tu voluntad. At night I want to do your will. Y en esa voluntad voy a conocer And in that will I will know para qué yo he sido llamada. for what I have been called. En esa voluntad voy a terminar la obra que a mí me ha encomendado que yo haga en esta tierra, el día que yo nací de nuevo. And in that day and in that will I'm going to fulfill the work that he has called me to do the day I was born again. Cada uno de nosotros Each one of us tiene una encomienda de parte de Dios en esta tierra. has a work to do before God in this earth. Tú la conoces. And you know it. ¿Sabes para qué te ha llamado? You know what he has called you for. En la medida que tú le cedas a Él tu voluntad, In the measurement in which you start yielding to him your will, en la medida que tú vayas haciendo y entendiendo in the measurement that you start doing and understanding voluntad. his will para tu vida, for your life, vas a descubrir el llamado que tienes. you're going to discover the calling that you Y no have. solamente vas a descubrirlo, And not only will you discover it, sino que vas a poder terminar la obra que Él te ha encomendado que tú hagas en esta tierra. but you're going to be able to fulfill the work that he has called you to do on earth. Mire la importancia de dejarnos procesar. Look at the importance of Formar allowing us ourselves por to be Dios. processed and formed by God. No es solamente It's not only dolor y tristeza, pain and sadness, sino que en la medida en que tú vas rindiendo y vas entregando, el carácter de Cristo se va formando. amen. Lo But que in the para ti measurement in which you start giving is going to start be forming in you the characteristics of Christ. Lo que antes para ti era importante ya no lo será, What was before Por amor a important Cristo. to you will no longer be important because of the love you have for Christ. porque Él se está formando, mis intereses están cambiando, Because he is now forming in you and your interests begin to mi change. corazón egoísta está cambiando. My prideful heart or selfish heart is now changing. Ya no habrá desobediencia, sino obediencia. There will no longer be disobedience, but there will be obedience. Y en ese caminar iré encontrando mi destino en Él. And in that walking, you will begin to find your destiny Pero si within him. no nos dejamos formar But if we do not allow ourselves to be formed por el alfarero, by the potter, por su amor,
by his love. porque tiene buenos planes, Because he has good plans. porque Él tiene pensamientos de bien para sus Because hijos. he has good thoughts for his children. Y no te resistes a eso. And you do not resist to this. Hallarás para qué fuiste llamado. You will find for what you have been called. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias. Lord, we give you thanks. Señor, tu palabra ha sido sembrada en el corazón. Lord, your word has been planted in the hearts. Oramos, Señor, porque el afán de este mundo. We pray, Lord, for that the worries of this world, Oramos que no sea robada la palabra that we pray that the word que will tu not be Espíritu, Señor, stolen, está sembrando en los corazones. that the word in your spirit has been planting in the Señor, hearts. que el afán y las riquezas de este mundo no roben la palabra. Lord, that the worries and the riches of this world do not Que steal the no word, nos dejemos robar la palabra por el enemigo, that we do not allow the enemy to steal the sino word, que ella sea prosperada en cada corazón que está abierto en este día. but that she will be prosperous in every heart that's open Para, in this day. para entender, Señor, To understand, Lord, que lo que tú deseas en medio de la formación, that what you desire in the en midst of formation, medio del proceso, in the midst of process, es que mi voluntad se rinda a la tuya is that my will yield y to que tu yours, voluntad sea prosperada, Señor, en mi vida. and that your will be prosperous in my life. Señor, que podamos decir como dijo Cristo, That we will be able to say, as Christ que mi said, comida todos los días sea hacer tu voluntad, that my food daily will be to do your will, que la mía mengue that mine will be diminished, para que la tuya crezca. so that yours can grow. Señor, y que el carácter de Cristo pueda ser visto en mí Lord Father, and that the character of Christ can be seen in me, y podamos manejar todo lo que tú tienes para nuestras vidas. and that we can carry well everything you Te have damos for our gracias, lives. Señor, en este We día. give you thanks, O Father, En el in this nombre de day, Cristo in the name of Jesús. Jesus Christ our God. Amén, Señor. Amen Y amén. and amen.